Son una opción de muchísima calidad por el precio que tienen, pero les he encontrado un punto negativo que después te voy a comentar. Pero ojo, que estamos ante un producto bastante redondo. Redmi Buds 4 Pro, unos auriculares con calidad de sonido que luego te comentaré, que ya te adelanto que me han gustado y que son muy buena opción por lo que cuestan. Quédate porque te van a flipar. Pues ¿qué tal estáis? Todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Sí, los True Wireless se han puesto de moda, los hay por todos lados y esta es la opción más nueva que ha sacado Xiaomi bajo la marca Redmi y son una opción muy interesante y no todos los rivales tienen algunas funciones que incluyen. Vamos a comenzar por el apartado estético y aquí tenemos pues un parecido claro, evidente a los AirPods Pro. Sí, no me lo digáis porque ya lo sé. Son muy parecidos, pero esto no es nada malo. La verdad que les ha quedado bastante bien. La cajita es bastante pequeñita, tenemos dos colores, blanco o negro, y podemos encontrar un puerto USB-C para la carga y un botón para emparejarlos con el dispositivo, para el modo sincronización. Tenemos también un LED para indicar la batería y poco más. Una caja fabricada en plástico pero que sienta muy bien a la mano. No tenemos carga inalámbrica por si os lo estabais preguntando. Los auriculares, pues muy bien también. Son unos auriculares bastante pequeñitos. Evidentemente tenemos almohadillas intercambiables. Vienen en la caja distintos modelos. Yo he usado en este caso las medias, me han quedado bien, pero tú ya vas probando. Y la verdad es que tienen un tamaño muy complejo, muy compacto y son bastante cómodos en la oreja. No he tenido ningún tipo de problema. Si te gustan las almohadillas, no creo que tengas ningún tipo de dificultad con ello. Luego tenemos certificación IP54 para el agua y el polvo y también tenemos un panel táctil en cada auricular. Hoy no sé hablar, pero sí, un panel táctil para los distintos gestos. Ya sabéis, pausar, reproducir, pasar la canción, activar Google Assistant, etcétera. Eso sí, no tenemos la opción de subir y bajar volumen con este pad táctil. ¿Me hubiese gustado? Sí, pero oye, no podemos tener todo en la vida. Como veis, diseño muy parecido a otros, muy parecido a los AirPods, pero cumplen y están bien. Rápidamente, ¿qué lleva esto? Apartado del hardware y batería, no me voy a entretener para que tengas todo rápido. Bluetooth 5.3, la última versión de Bluetooth que nos ofrece menor latencia, mejor conexión, etcétera. Tenemos conexión multipunto, muy bien, podemos tenerlo conectado a dos dispositivos a la vez. Ya sabéis, si estáis escuchando música en el portátil y después cambiáis al móvil, que no tengáis que volver a emparejarlo, está genial. Y luego tenemos una latencia de 59 milisegundos, ¿de acuerdo? Así que bastante bajita y está muy bien. ¿Y qué tal la batería? Pues tenemos, según el fabricante, según Xiaomi, hasta 9 horas con los auriculares únicamente y sin cancelación de ruido, y luego tendríamos 36 horas sin cancelación de ruido contando la caja, ¿vale? Pero evidentemente esto depende del uso. Mi autonomía ha sido muy buena, yo no he probado 9 horas seguidas, yo siempre llevo la cancelación de ruido activa y diría que está muy bien, que podéis ver 2-3 películas sin problema, así que para, por ejemplo, vuelos largos y demás está genial. Aparte la caja pues nos da una extra autonomía, así que yo diría que están bastante bien por lo que vamos a pagar. Hardware, como veis, a la altura de lo esperado y batería bastante bien. Ahora pasamos a la cancelación de ruido y a la calidad de sonido y a ese apartado negativo que te he comentado al principio, pero antes vamos con el software, con la conectividad un poco de estos auriculares. Tenemos en primer lugar Fast Pair, es decir, la conexión rápida compatible con Android para que nada más lo saquemos de la caja y lo encendamos, Android lo detecte, pulsamos un botón y lo sincronizamos. Muy bien, muy rápido y nos ayuda a hacer todo más rápido. Pero luego, sobre todo, tenemos la aplicación Xiaomi Earbuds, la ya conocida para todo este tipo de auriculares, que está muy bien. Es una aplicación sencilla, no es nada del otro mundo, pero podemos ver nivel de batería de auriculares, de la caja, podemos calibrar distintos parámetros, podemos activar, desactivar la cancelación de ruido, podemos ver la compatibilidad con Google Assistant, con otros asistentes que no voy a decir el nombre porque si no se me activan, etcétera. Y luego también me ha gustado la opción de que se nos activa una notificación permanente cuando los tenemos conectados para activar o desactivar la cancelación de ruido, así como para ver la batería. Está muy bien, ayuda mucho y es una aplicación que aporta bastante. Pero claro, todo esto está muy bien, pero ¿qué pasa con la calidad de sonido y la cancelación de ruido? Pues vamos a ver, porque aquí tienen una función que me ha gustado mucho y por este precio no es tan común. Tenemos certificación Hi-Fi, es decir, tenemos compatibilidad con archivos en alta fidelidad y eso me ha gustado mucho porque no es muy común por el precio, que después te diré. Tenemos compatibilidad con audio 360, ya sabéis, este audio espacial que según miremos y rotemos la cabeza, sentimos los instrumentos en uno u otro sitio. Hay plataformas como Tidal que lo incluyen. Y luego los codecs me han encantado. Tenemos LDAC, el codec más tocho de Sony, muy bien. Tenemos AAC de Apple y SBC. No tenemos aptX de Qualcomm, o al menos yo no lo he encontrado. No vienen las especificaciones, pero bueno, está muy bien. Con LDAC tenemos la máxima calidad. Se escuchan muy bien, me han gustado muchísimo, la verdad. No tengo muchas pegas por lo que vamos a pagar. Tenemos los graves un pelín enriquecidos, ¿vale? Pero no mucho, ¿vale? Se gustan un pelín, pero no es estos tipos de auriculares que los bajos son
insufribles, está muy bien. Y tal cual vienen de fábrica, me ha gustado mucho. Evidentemente después podemos usar un ecualizador, etcétera, pero tal cual salen de la caja, la verdad que me han parecido muy correctos. Y lo mejor de todo es que si tenéis algún servicio de streaming en alta calidad como Tidal, como Deezer Hi-Fi, etcétera, podéis sacarle partido gracias a este códec LDAC y la certificación Hi-Fi. También podéis hacerlo con archivos locales en alta fidelidad. Yo en mi caso, pues lo he probado con YouTube Music, con Spotify y demás, se escucha muy bien, pero si tenéis este tipo de servicios, pues genial, porque vais a escucharlo mejor. Que por cierto, al hilo de esto, te voy a enseñar a mejorar la calidad de tus auriculares Bluetooth, y eso será en el siguiente vídeo o en los dos siguientes, no lo sé, pero muy pronto. Así que suscríbete, porque es que esa aplicación de verdad que es increíble y le vas a sacar mucho partido a tus auriculares Bluetooth si son unos que no se escuchan muy bien o si quieres sacarle el máximo partido. Así que suscríbete porque ojo con la aplicación que he encontrado. Pero vamos ahora con la cancelación de ruido, muy importante en los días que corren. Yo ya no concibo este tipo de auriculares si no tienen cancelación de ruido. En teoría, el fabricante nos dice que tenemos hasta 43 decibelios de cancelación, lo cual está por encima de otros rivales, pero eso, los números son una cosa y la experiencia es otra. Tenemos tres modos: el modo normal, que es sin cancelación de ruido, únicamente pasiva con los auriculares; el modo transparencia, que activa los micrófonos, ahora te comento; y el modo de cancelación de ruido activa. El modo transparencia me ha gustado mucho, realmente podemos mantener una conversación, escuchar nuestro ambiente, todo sin quitarnos los auriculares. No es la mejor, pero los micrófonos los he notado de bastante calidad para este caso. Y para la llamada, por cierto, también son unos auriculares que no están nada mal. Y así que, pues una transparencia que nos ayuda a no tener que quitarnos los auriculares cada vez que queremos hablar con alguien, etcétera. Así que fantástico. Pero ¿qué pasa con la cancelación de ruido? Pues he tenido un punto agridulce, y aquí está uno de los apartados negativos de estos auriculares. Por un lado, la cancelación de frecuencias medias graves muy buena, ya sabéis, lo típico de motores, de sonidos continuados. Hoy no sé hablar, de verdad, es que he vuelto de vacaciones de Budapest, entonces estoy un poco todavía adaptándome. Pero eso, la cancelación de este tipo de ruidos es fantástica y me ha gustado muchísimo. Pero ¿qué pasa? Aquí es claramente el punto negativo que yo mejoraría de estos auriculares. Los otros sonidos, sobre todo frecuencias medias altas y altas, voces humanas, ruidos de cuando estás, yo qué sé, poniendo el lavavajillas, fregando, este tipo de ruidos del día a día, sonidos de cubiertos, de platos, todo esto lo intenta cancelar, pero lo que hace es que seguimos escuchando estos sonidos pero muy enlatados, es decir, como si fuesen muy metálicos, y esto lo único que hace es que moleste mucho. Yo os comento una situación cotidiana, estoy usando estos auriculares con la cancelación de ruido, funciona bien, pero cuando estoy fregando, por ejemplo, escucho claramente el sonido del agua, de los platos y demás, y me molesta. Así que ojalá mejoren esto, porque es lo único que yo mejoraría de estos auriculares, que en general están muy bien, como veis. Y poco más. ¿Cuánto cuestan estos auriculares? Y sobre todo, ¿son realmente recomendables por el precio? Pues el PVP oficial es de 99 euros. Te dejo el link en la descripción. Si lo compras a través de mi link, me llevo una pequeña comisión, a ti te cuesta lo mismo y ayudas al canal, es lo de siempre. Yo soy honesto. Para mí, por 99 euros son unos auriculares muy recomendables. Me han gustado mucho, la verdad, me han encantado, porque sobre todo quitando el problema de la cancelación de ruido en este tipo de sonidos que os he comentado, el resto me parecen muy redondos. Oye, tenemos auriculares genial, vale que no tienen no tienen carga inalámbrica, estáis viendo que hoy no sé hablar, lo vuelvo a demostrar, pero por ejemplo tienen certificación Hi-Fi, que eso no es tan común por este precio, así que de verdad, por 99 euros, y más aún si bajan de precio, son unos auriculares de mucha calidad y realmente no te vas a arrepentir. Redmi Buds 4 Pro, maravilloso. Ahora, lo que tienes que hacer, mírate más vídeos de auriculares aquí por si te interesan y nos vemos en los próximos vídeos. Ojito a la aplicación que te traeré para mejorar el sonido de los auriculares. Suscríbete. Bye.